Tirando a Venezuela, nenhum outro país da América do Sul viveu tantas turbulências políticas quanto o Peru. Nos últimos 4 anos, foram 4 presidentes. Recentemente, houve eleições. Venceu o candidato de um pequeno partido de esquerda chamado Peru Livre, Pedro Castillo. Venceu por uma margem muito estreita de votos, houve contestação, uma tremenda confusão no país vizinho. Felizmente, ele tomou posse agora em julho, 28 de julho, se não me falha a memória. Mas a situação é muito delicada. Ele conta com um número pequeno de deputados de seu partido na Assembleia Nacional. Não parece haver data para terminarem as turbulências no país vizinho. País que é importante para o Brasil, tem fronteira com o Brasil, fronteira importante na região amazônica. Sobre as turbulências no Peru, eu conversei com Martín Tanaka, um dos mais prestigiosos cientistas políticos daquele país, pesquisador do Instituto de Estudos Peruanos. São 20 minutos de conversa, espero que vocês gostem. Um abraço. Martín, muchas gracias. Martín Tanaka, investigador politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, el más prestigioso think tank de Perú. Muchas gracias por la oportunidad de la conversación, Martín. La primera pregunta que yo te quisiera hacer es la siguiente, ¿no? Por muchos años el llamado modelo peruano fue muy alabado, ¿no? Y la idea, en términos muy simplones, era de que la economía andaba mal y la política, perdón, al revés, que la economía andaba bien, que la política andaba mal, pero que esto no importaba, que la política no importaba, y que al revés, el hecho de que la política no importaba y andaba mal era una especie de solución, ¿no? Una especie de fórmula perfecta de un neoliberalismo que funcionaba bajo la línea del Ecuador. ¿Qué te parece de esta idea a la luz de lo que ha pasado en Perú en los últimos tiempos, ¿no? y en los tiempos más recientes también? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un gusto hablar contigo y con la Fundación. Creo que lo que dices respecto a la pregunta que haces, creo que lamentablemente como que nos hemos igualado hacia abajo, ¿no? Es decir, la política empezó a funcionar peor y empezó a afectar también gravemente a la economía, ¿no? Eso para resumirlo en una sola frase. Creo que las cosas empezaron a complicarse cuando a partir del 2014, digamos, 2015, ya las tasas de crecimiento no dejaron de ser tan altas como habían sido en años anteriores, en el contexto del final del boom, ¿no es cierto?, de los precios de las exportaciones. Eso ya empezó a poner en cuestión qué había que hacer con la economía para mantener tasas de crecimiento más altas, ¿no? Y en el 2016, con la llegada a la presidencia del presidente Kuczynski, se dio esta situación en la cual teníamos a un personaje muy vinculado a la derecha neoliberal, digámoslo así, que era Kuczynski, y teníamos al fujimorismo, que había logrado una mayoría absoluta en el Parlamento 2016, y bueno, y el fujimorismo era supuestamente el garante de la ortodoxia económica, porque las reformas neoliberales iniciaron, digamos, con Alberto Fujimori, ¿no? En la década de los años 90. Sin embargo, a partir del 2016, la derecha peruana empieza a dividirse, ¿no? Había estado bastante cohesionada hasta poco antes. A partir de ese momento hay un conflicto muy intenso entre este gobierno de Kuczynski y la mayoría fujimorista, que como sabemos termina propiciando la renuncia de Kuczynski ante la inminencia de una vacancia, ¿no? La asunción del poder del vicepresidente Vizcarra, que digamos, se renueva luego la confrontación, el presidente Vizcarra cierra el Congreso, hay nuevas elecciones, un nuevo Congreso, y llegamos con el presidente Sagasti, que está encabezando ahora la transición, pero el conflicto con el Parlamento se quedó instalado, digamos, ¿no?
esa dinámica, la dinámica confrontacional, la polarización se instaló. Y entonces, la política, teníamos una política con instituciones y con partidos muy débiles, pero en medio de eso relativamente estable, ¿no? Ahora ya no, tenemos actores políticos que siguen siendo muy precarios, muy débiles, pero ahora hemos caído en una dinámica muy confrontacional. La fragmentación política se ha acentuado y la crisis institucional es casi permanente, ¿no? Y al mismo tiempo lo que estamos viendo en los últimos años ya lo veíamos en los últimos años y se ha ahondado mucho con la pandemia, es que como no ocurría hacía muchos años, ha vuelto al centro de la escena política un estilo de hacer política altamente populista, ¿no? Y un discurso político muy facilista entre los actores políticos, y eso, por ejemplo, se ha instalado en el Parlamento. Y ahora tenemos grupos políticos de diferentes colores ideológicos que lanzan propuestas abiertamente contrarias a la economía de mercado, ¿no? Qué sé yo, propuestas de congelamiento de tasas de interés, congelamiento de pensiones escolares y universitarias, controles de precios, ¿no es cierto? Exoneraciones, subsidios. En el Perú de los últimos 20 años esos temas eran muy marginales porque había mucho consenso alrededor del modelo macroeconómico, ¿no? Pero ahora ya tampoco eso, ¿no? Ya, y además, como digo, atravesando todas las tiendas políticas, empieza a generarse ese tipo de discurso y entonces las perspectivas son muy preocupantes, ¿no? Porque como dices bien, antes decíamos, bueno, la economía mantiene más o menos las piezas juntas y la máquina funcionando, pero ahora la epidemia sobre todo, digamos, ha tenido un golpe muy fuerte, ¿no? Los fundamentos macroeconómicos siguen siendo buenos, pero la economía ha sido muy golpeada y sobre todo en este contexto los actores políticos empiezan a desarrollar discursos populistas a los que no habíamos estado acostumbrados en los últimos 20 años, ¿no? Déjame explorar esta beta, la beta de la polarización, empezando por la derecha, ¿no? ¿Qué ha pasado con la derecha en Perú? ¿Por qué emergió este estilo más confrontacional con tintes claramente antidemocráticos, yo diría, Martín, incluso de personajes conocidos y connotados que en el periodo más reciente asumieron posiciones que son sorprendentes desde el punto de vista de su compromiso con la democracia? Correcto, correcto. Y te diría que yo mismo estoy sorprendido por eso. Creo que es un excelente tema de investigación sobre el cual habría que profundizar mucho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en general ha pasado, no? Como decía, en 2016, digamos, algunos analistas de derecha podrían haber tenido legítimamente la expectativa de que se podría haber formado un gran frente de derecha que le hubiera dado mucha estabilidad aparentemente al país, ¿no? Es decir, Kuczynski en la presidencia, el fujimorismo con mayoría absoluta en el Parlamento, actuando en concordancia para relanzar, digámoslo así, el modelo económico, impulsar una nueva generación de reformas orientadas al mercado. Pero ahí yo creo que el primer elemento es la conversión del fujimorismo. Creo que el fujimorismo manejó muy mal la derrota de 2016, procesó muy mal la derrota y digámoslo así, esto se tradujo en una actitud muy hostil hacia el gobierno de Kuczynski y en esa hostilidad terminaron asumiendo posturas que atentaban contra la estabilidad macroeconómica cuando el fujimorismo supuestamente era el garante de esa herencia, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco el fujimorismo fue deslizándose por esa pendiente y adoptando un discurso cada vez más populista, por así decirlo. Al mismo tiempo, creo que en Perú
como ha ocurrido en Brasil y en muchas partes de América Latina, bueno, y en general en el mundo, hemos tenido pues una ola de una corriente conservadora, ¿no? Que es un poco reacción también, ¿no es cierto?, a los avances de avances de una agenda liberal progresista, ¿no? Se ha generado una ola, se generó también, llegó al Perú, digamos, una ola conservadora que se empezó a movilizar en contra de la agenda de género, en contra de los derechos de la diversidad sexual, y a levantar también poco a poco el fantasma de la llegada del comunismo, ¿no? De una manera un tanto anacrónica, pero ese tipo de discurso también llegó. Eh, Además, creo que los efectos de la pandemia y de la crisis, ¿no es cierto?, asociada a ella, también como que han llevado a la radicalización de ciertos sectores. Y finalmente creo que los cambios políticos en el mundo en los últimos años y el hecho de que antes, me parece, mirando el mapa geopolítico latinoamericano, uno tenía países alrededor de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Que parecían ser un contrapeso muy estable frente a la amenaza, entre comillas, de fuerzas políticas de izquierda. Me parece que la percepción es ahora, caramba, López Obrador llegó a México, México está inclinándose hacia la izquierda, Argentina volvió hacia la izquierda, Colombia, mirando a futuro, se inclina hacia la izquierda también, ¿no? Exacto. Colombia, entre comillas, se está perdiendo. Chile, con la Asamblea Constituyente, se está perdiendo o se ha perdido. Y entonces creo que empiezan a converger todas estas cosas, digamos, ¿no? La sensación de que se está perdiendo el control de las cosas, de que fuerzas de izquierda y fuerzas progresistas empiezan a recuperar terreno y a dejar sin opciones a los que pensaban, digamos, en alternativas de mercado. Esas corrientes se mezclan con las corrientes conservadoras, religiosas, ¿no? Y creo yo que así es que uno empieza a entender cómo en esta elección de 2016 tuvimos del lado de la derecha, ¿no es cierto?, un discurso de derecha muy poco liberal, muy conservador, ¿no es cierto?, y como muy bien dices, preocupantemente y crecientemente antidemocrático, ¿no? Los resultados de las elecciones dieron como ganador a Pedro Castillo. Es cierto que Pedro Castillo es un candidato que despierta muchos temores y en gran medida muchos de ellos son fundados, esos temores, pero creo que lamentablemente un sector no despreciable de la derecha ha seguido pues el camino de desconocer los resultados electorales, cuestionar a las autoridades electorales, al presidente de la República en general, a todo el mundo institucional, e incluso llegando al extremo de pedir la anulación de las elecciones y hasta pedirle a las Fuerzas Armadas de que intervengan para impedir la consumación de un supuesto fraude, ¿no? Entonces, y además, otra cosa más, con movilizaciones callejeras crecientemente violentas. Vamos al tramo final de nuestra conversación. Apenas una nota de pie de página. Tú has dicho las elecciones de 2016, pero te referías a las elecciones del año 2021, ¿no? Correcto, sí, la que acabamos de tener, perfecto. Donde ganó Pedro Castillo. Mirando hacia la izquierda, ¿no? Porque había más de un candidato de izquierda, había Castillo y había Verónica, ¿no? Y Verónica se quedó por el camino, ¿no? ¿Qué ha pasado con la izquierda peruana y quién es Pedro de Castillo? Déjame entrar a responder esa pregunta mencionando cómo en el contexto de estas elecciones que nos tomaron en un momento muy malo porque la ola de contagios durante los meses de las elecciones iba muy empinada hacia arriba, ¿no? Afortunadamente ahora ya estamos saliendo de esa segunda ola.
pero en los meses de las elecciones la segunda ola de contagios estaba muy empinada, lamentablemente. Entonces, todo esto afectó mucho. Creo yo que ese clima llevó a que las opciones más moderadas, que al inicio del proceso electoral parecían tener alguna opción, fueran cayendo cada vez más. El voto se fue fragmentando y en medio de esa fragmentación, opciones radicales terminaron, digámoslo así, metiéndose a segunda vuelta, ¿no? Entonces, las opciones más de centro se fueron debilitando y en el contexto de los candidatos de izquierda, una candidata, digamos, un poco más de tinte socialdemócrata, si es que podríamos calificarla así, Verónica Mendoza, entre la socialdemocracia y la izquierda más radical, digámoslo así, que parecía tener la primera opción porque ella quedó en tercer lugar en las elecciones del 2016, pues fue desinflándose progresivamente y emergió entonces un candidato, Pedro Castillo, que no parecía tener mucha opción porque él está muy vinculado a la izquierda más tradicional, más radical, la que se define marxista-leninista, digámoslo así, ¿no? Y que, digamos, en el ideario del Partido de Perú Libre se reivindica Cuba, se reivindica Venezuela, ¿no? Pedro Castillo, además, ha sido un dirigente del magisterio, ¿no? De sus facciones más radicales. Entonces, no parecía tener mucha opción, pero en el contexto electoral que he descrito, con 18-19% de los votos, Pedro Castillo terminó quedando en primer lugar, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta ahora, muchas cosas han pasado. Creo yo que Castillo es medianamente consciente de que con el 18% de los votos, con una representación parlamentaria que no supera un tercio, va a tener, y con la radicalización de la derecha, va a tener muchas dificultades para gobernar. Y entonces creo que él está teniendo que tomar esa gran decisión, si mantiene una línea más leal a los principios que él levantó en su campaña de primera vuelta, o si va a tener, o si es consciente de la necesidad de construir una coalición más grande, ¿no? ¿Cuál es, en tu visión, el escenario más probable del primer año del gobierno de Castillo? ¿Qué tipo de gabinete, qué tipo de política? ¿Intentará un giro hacia el centro? ¿Encontrará apoyo para hacerlo? ¿Cuál es tu visión, Martín? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que él es mínimamente consciente de la debilidad de su partido, Perú Libre, de la precariedad de su representación y de la necesidad que él tiene de convocar a sectores más amplios que le permitan gobernar. Entonces, yo me imagino que el primer año va a ser un año como muy contradictorio, donde él va a tratar de contentar y de manejar las presiones diversas que hay sobre su gobierno, ¿no? No alejarse demasiado de su base original, pero al mismo tiempo incorporar el apoyo de otros sectores. Creo que lamentablemente esa diversidad, esa heterogeneidad puede generar problemas de incoherencia en el ejercicio de gobierno y claro, va a enfrentar una oposición que desde el primer día va a estar buscando pretextos para, ya sea para debilitarlo y en el peor escenario para encontrar una justificación para declarar la vacancia de la presidencia, ¿no? Que fue la gran amenaza que tuvo el presidente Kuczynski y que luego tuvo Vizcarra, quien finalmente terminó siendo vacado por el Congreso, ¿no? Lamentablemente es un escenario que se ve como muy verosímil, ¿no? Y yo creo que los peruanos tenemos la esperanza de que precisamente la perspectiva de la verosimilitud de un escenario tan conflictivo lleve a los actores a buscar acuerdos que eviten repetir la dinámica en la que estuvimos en los años últimos, ¿no? Martín, muchísimas gracias por la conversación. Ojalá Perú logre hacer una transición de poder la más tranquila posible
y que la situación se estabilice en términos políticos y económicos.